video estaremos hablando sobre lo que se vivió en el segundo encuentro de estudiantes aquí en la ciudad de Oaxaca. Y nosotros pudimos asistir al panel de Historia de la Educación en México, donde nos acompañaron el doctor José Raúl Rodríguez Martínez, la doctora Aurora Guadalupe Loyo Bambila, la doctora Rosalía Ríos Zúñiga, y nos enfocamos más en la temática del doctor Raúl, y acompáñenos a ver. Buenos días a todos y a todas. En el marco de la segunda edición del Encuentro de Estudiantes de Educación del Estado de Oaxaca, es para nosotros gratificante contar con la presencia de 3 investigadores muy reconocidos en el campo de la historia de la educación. Quiero comenzar este panel haciendo público que pues los doctores, sus propuestas, sus lecturas a este encuentro, a Oaxaca y al Instituto de Ciencias de la Educación. Un segundo punto que es muy importante para nosotros resaltar es la importancia del estudio de la historia, dados, ¿no?, los cambios que están suscitándose en el sistema educativo en todos los tipos y niveles. Creemos, quienes nos dedicamos a la educación, que el conocimiento de la historia nos puede ayudar a mejorar, y esa mejora tiene que ver con las reflexiones que puedan orientar las prácticas hacia cumplimiento de objetivos sin perder de vista cuál es nuestro quehacer como educadores y educadoras. En ese sentido y con ese ánimo, comenzaremos la participación, la intervención de nuestros ponentes. En primer lugar, escucharemos al doctor José Raúl Domínguez Martínez, después a la doctora Rosalía Ríos Zúñiga y finalmente a la doctora Aurora Guadalupe Loyo Bambila. Cada uno de nuestros ponentes dispone de un tiempo mínimo de 20 minutos para poder intervenir en lo posible. Proyecto, mande usted. Porque mande ustedes algo que yo creo que todos nosotros hemos recibido en la buena enseñanza familiar. Yo por lo menos de niño me lo recuerdo perfectamente. No se contesta así, se contesta, mande usted. Un lenguaje propio de los siervos, ¿no? Pues debe usted órdenes, o sea. Y esto lo titulé así por una razón, porque me parece, en una visión de largo plazo, a mí me gusta mucho la perspectiva de Brodel, en el sentido de los tiempos de largo alcance, porque son los que realmente explican los problemas. Como la educación en México, en el fondo, en la realidad, en la práctica, es una práctica que ha servido fundamentalmente para fomentar la obediencia y la resignación. Y es una práctica que viene sin ningún género de duda de la colonización española en México. Yo someto a la imaginación de ustedes, y de manera particular, estando en este maravilloso estado, que imaginen ustedes qué es lo que ocurrió cuando llegaron los españoles y vieron los imperios, las civilizaciones, la organización, y la sometieron por medio de la violencia. Se echó a andar una maquinaria, primero por medio de la violencia física y después por medio de una violencia simbólica sistemática, que, si ustedes me permiten esta afirmación, que espero no suene escandalosa, es un mecanismo que lleva más de 500 años funcionando y no ha dejado de funcionar. La colonización española nos colocó en una posición determinada en la División Internacional del Trabajo, en donde nos hemos convertido desde ese momento
hasta la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos en productores de mano de obra y de materia prima. Y punto. Y eso no ha cambiado en 500 años. Y miren ustedes, para que ese mecanismo haya sido y siga siendo funcional, se necesita hacer una articulación en una correlación de fuerzas muy específica, en donde tienen que haber mexicanos que están completamente excluidos de otra clase de mexicanos que participan de los estándares de primer mundo. La tesis central de este proyecto de investigación es que, miren, el sistema educativo que nos impusieron los españoles y que ha estado vigente hasta el día de hoy es un sistema que se basa en la mnemotecnia. Nosotros en México hemos estado acostumbrados a memorizar los conocimientos. ¿Cómo me acuerdo yo? Imagínense ustedes de la edad que yo tengo, o sea, ninguno de ustedes había nacido, vaya, ni siquiera cuando me divorcié. Que una vez en un examen de preparatoria me preguntaron en el examen final: ¿quién es el autor de Don Gil de las Calzas Verdes? Yo, 40 años más tarde, sigo sin saberlo. ¿Alguien sabe quién escribió Don Gil de las... ya sé. Tirso. Bueno, o sea, es que en vez de preguntarnos sobre la trama de Don Gil de las Calzas Verdes, me preguntaron quién era el autor, qué importancia, Buenas tardes, nos encontramos ahorita con el doctor Raúl Domínguez Martínez, ¿verdad? Bueno, comenzamos con unas preguntas. Conforme a lo que usted decía, si los españoles no nos hubieran conquistado, ¿cómo cree que estaríamos en la actualidad? Esa es una pregunta que yo trato mucho con mis estudiantes de historia, porque la historia analiza la actuación de las sociedades a través del tiempo, pero no hace visiones futuristas. Es absolutamente imposible responder esa pregunta, absolutamente imposible. Lo que sí puedo decir es que la teoría de que las sociedades americanas, y me refiero principalmente a los Andes centrales y a Mesoamérica, eran culturas inferiores y por eso sucumbimos ante las culturas europeas, es absolutamente falsa, completamente falsa. Y quiero decir una cosa que, por cierto, no aparece con frecuencia en los libros de texto de historia, y a mí me parecería fundamental poner énfasis en este punto. Y se refiere al hecho de que el único lugar del mundo que no ha sucumbido a invasiones extranjeras desde el año 500 después de Cristo hasta la fecha ha sido Europa Occidental. Simplemente yo diría que de Europa Occidental, ahí se desarrolla el capitalismo. Y se desarrolló porque nadie fue, ¿puedo decir grosería? Eso es muy... ¿Sí? ¿Es para ustedes? ¿Sí? Porque nadie fue a joder. O sea, todos los demás países y todas las demás culturas del mundo, todas las africanas, todas las americanas, todas las asiáticas y la mitad de las europeas fueron víctimas de invasiones extranjeras.
que impusieron una norma y que hicieron cambiar el rumbo de su propia evolución, ¿no? Ahora, eso para nosotros implicó dos cosas fundamentales, para nosotros los mexicanos. La primera, que nuestra propia inercia histórica fue suspendida de tajo, como con un golpe de martillo. Y la segunda, que nos impusieron una forma de sociedad que no obedecía a los intereses locales, ¿no? Y eso yo creo que eso es determinante y tiene todavía una vigencia total en estos días. Sí. Ok, ahora paso a la siguiente pregunta, conforme a lo que mencionaban de la exposición de Torres Bodet. Si usted fuera secretario de Educación, ¿qué haría por la misma? Por la educación, ¿qué haría para bien? Bueno, el primer punto, mandaría yo a encarcelar al señor Nuño. Yo creo, un poco en el sentido de lo que comenté en el micrófono, de que no hemos logrado en México hacer programas de Estado que trasciendan los sexenios, ¿no? Yo creo que no depende de una persona. O sea, la visión de caciques que hemos tenido en México es una visión que es inoperante para transformar a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana debe moverse en conjunto, ¿no? A mí me interesa de verdad mucho, y lo dije y lo vuelvo a decir, a mí me interesa muchísimo interactuar con ustedes que son jóvenes y que son estudiantes, porque tenemos que poner un nuevo énfasis y aspirar a cosas nuevas en este país. Pensar que una persona puede cambiar las cosas es una ilusión que no tiene ningún sustento, ¿no? Lo voy a decir de otra manera. Un día, no sé si conocen esta anécdota real, un día el señor Peña Nieto dijo: oigan, ¿es que ustedes creen que el presidente de México se levanta en la mañana pensando en cómo joder a los mexicanos? ¿Conocen eso? Búsquenlo en el YouTube, porque eso está documentado. Y entonces, obviamente que no. Yo estoy seguro de que Peña Nieto no está pensando a la hora de comer su Coca-Cola que le anunció, ¿no? ¿Cómo va a joder a los mexicanos? Pero de lo que estoy seguro también es de que el señor Peña Nieto tiene una red de intereses que son los que lo llevaron al poder, a los cuales no les puede dar la espalda, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer en este país sería una modificación de las estructuras políticas, ¿no? Para que no sea una persona la que tome las decisiones. Hay gente más brillante que otra. Y yo doy una clase en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde, según yo, estoy experimentando un modelo pedagógico que ha sido precioso para mis alumnos, para la enseñanza de la historia contemporánea. Pero yo no me atrevería, por ejemplo, a sugerir mi modelo en todas las universidades de México, porque cada una tiene circunstancias particulares que hay que analizar. Entonces, ya por último, voy a mandar un mensaje para la comunidad de Liceo. Ya hasta ahí, porque ya tengo... Me da mucho. ¿usted qué recomendaciones les daría a la comunidad de Liceo? Ya que estamos aquí en la licenciatura. Una de las críticas fundamentales a la propuesta de reforma educativa consiste en haber mandado a evaluación al magisterio
antes de haber hecho la reforma. Eso es algo de una imbecilidad de tal nivel, ¿no? O sea, es increíble que los evalúen antes de haber hecho la reforma. O sea, ¿sobre qué los van a evaluar? ¿No? Es un absurdo. A lo que ha dado lugar esto es a una nueva simulación. Ahora el magisterio que se va a someter a evaluación está estudiando las guías para pasar el examen sin ningún impacto en su práctica docente real, ¿no? Bueno, por eso lo que yo sugeriría serían dos cosas en síntesis. Una, hay que mantener una lucha política clara, consciente, con objetivos, sin estridencia, pero muy consistente. Y segunda, hay que formarse bien. Esta insistencia que yo hago en la lectura, hay que prepararse bien. Ese frente, o sea, son dos niveles, ¿no? Uno, hay que mantener una actitud política contestataria, porque México requiere de que lo mejoremos con urgencia. Y una de las formas en que lo tenemos que mejorar es preparándonos bien. Hay que leer. Es mucho. Sí. Pues sería todo de nuestra parte y muchísimas gracias. No, pues con todo gusto. Un verdadero Espero placer estar con que ustedes. haya disfrutado Muchísimo. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Nada más.